Muy bien, hermanos y visitas, como introducción me gustaría contarles una historia de una de las figuras del cristianismo primitivo. Su nombre es San Almaquio o Telemaco, conocido con esos dos nombres. Estamos hablando básicamente en el periodo del siglo V, donde el Imperio Romano era liderado por el emperador Honorio. La historia de este monje cristiano que, según se cuenta, viajó desde Oriente para desafiar y parar con el espectáculo sangriento de la lucha de gladiadores. El hombre dedicado a la oración y a la lectura, apartado de las cosas de este mundo, nos dice los relatos que no fue un impulso, sino que fue algo muy meditado, lo que él iba a hacer, con una convicción profunda. Esa convicción era que la vida humana es don de Dios y no un espectáculo de sangre y muerte. La vida humana es sagrada porque es la imagen de Dios. Almaquio o Telemaco llegó a la capital y un hombre solo a la multitud que iba a enfrentar frente al imperio romano y a los siglos de costumbres de la lucha de gladiadores. En este tiempo, la fascinación por la lucha de los gladiadores era masiva. Todas las clases sociales iban a ver este espectáculo. Enfrentándose a eso requería mucha convicción heroica. Se habla que era el día de fiesta, el 1 de enero de 404 después de Cristo, año nuevo. El anfiteatro o el coliseo estaba lleno, la gente esperando. ¿Se imaginan el ruido de toda esa multitud? La tensión, los gladiadores listos en la arena, la multitud esperando la sangre y la muerte de estos hombres. Y estaba ahí Telemaco. Y en ese momento, cuando el combate va a empezar, o quizás ya empezó, este hombre bajó las gradas y saltando las barreras y se metió dentro de la arena de ese lugar. Y solo este hombre preparándose y preparando su boca ante los luchadores armados, dice estas palabras: deteneos en el nombre de Cristo, no seáis cómplices de este crimen, parad este horror. Hermanos, imagínense el impacto que debió ser ese momento, ese silencio raro que se produce cuando pasa algo totalmente inesperado. Pero este desconcierto, dicen los relatos, que se volvió en una furia muy rápida. No solo les interrumpe el espectáculo que estaban esperando tanto ese 1 de enero, sino que lo hace invocando a Cristo en ese lugar, casi una ofensa para ellos. Invocar a Cristo es afirmar una autoridad moral y religiosa que choca de frente con la lógica del espectáculo romano. La reacción violenta de la multitud lo demuestra. Los espectadores, furiosos por la interrupción de este hombre y por lo dicho, le empiezan a tirar cosas, piedras, todo lo que encontraban en su camino. Ellos, o mientras estaban ahí en ese lugar, ellos tiraban sobre el cuerpo de Telemaco. Alguien estaba atacando su modo de vida y sus placeres. Los guardias del anfiteatro y los mismos gladiadores lo golpean y Almaquio o Telemaco muere ahí mismo en la arena, lapidado y golpeado por la gente. Su muerte fue el 1 de enero del año 404 después de Cristo. El espectáculo se convierte en un martirio público. Aquí viene el punto clave de esta historia.
La consecuencia de su muerte puso el fin de las luchas entre gladiadores. El emperador Honorio, al haber visto esta situación, él estaba presente en ese lugar, quedó impresionado y quizás avergonzado porque pocos días después prohibió el combate de gladiadores con un edicto. O sea que ese día fue la última lucha de gladiadores que se vio dentro del Imperio Romano. Desde la mirada cristiana, su muerte, la muerte de Telemaco, es un testimonio supremo, una semilla de fe. Su sangre derramada ahí grita más fuerte que sus palabras. Se convierte en el clamor de un profeta sin púlpito. Esta historia es como un símbolo de la victoria de los valores cristianos, la paz, el respeto a la vida y sobre una práctica brutal de derramamiento de sangre y muerte, la cual tuvo su fin con la vida de este cristiano. Hermanos, hermanas y visitas, con esto en mente, quiero transmitirles lo que vamos a ver en esta mañana. Esta historia tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en esta mañana, donde hablaremos sobre la vida y el derramamiento de sangre y la muerte. Recuerden, hermanos, como decía al principio, que estamos aprendiendo la serie sobre la tipología de Cristo. Mi intención es dar a conocer a Cristo en distintos pasajes del Antiguo Testamento de manera consecutiva. El primero que vimos fue Adán y hoy vamos a ver sobre la vida de Abel como un tipo de Cristo. La tipología de Cristo es el estudio de personajes, eventos, lugares u objetos del Antiguo Testamento que prefiguran y anticipan a Cristo. Eso es la tipología de Cristo. Estas son imágenes, ejemplos, sombras, y también leyendo más, encontré que son moldes o patrones divinos que apuntan a Jesús. Como ejemplo, Adán, el arca, Isaac, Moisés, etc. Todas esas personas o personajes u objetos que vemos en el Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Son tipos de Cristo. Veamos entonces el segundo ejemplo de tipo de Cristo, que es Adán. Entonces, para entrar a la parte del sermón ya, vamos a ver por qué puse el título del sermón. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Ese es el título del sermón. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Un poquito de contexto acerca del libro de los Hebreos para que vayamos comprendiendo de lo que vamos a hablar. La carta a los Hebreos es una carta escrita a judíos cristianos que estaban enfrentándose a la persecución y algunos inclusive estaban tentados a dejar a Cristo y volver a las prácticas religiosas del Antiguo Testamento. Por eso el autor pone en énfasis en permanecer firmes en la fe en Jesucristo. Él les indica que la vida y la persona de Cristo es superior a todo y a todos, ¿sí? El autor quiere marcar la preeminencia de Jesucristo sobre todo lo que va a decir. En el capítulo 11, el autor narra a distintos hombres de fe y a partir del capítulo 12 va a hablar de Jesús como el autor y el consumador de la fe. Es parte de lo que estuvimos cantando esta mañana. Es parte de lo que recién, la última canción, Dios habiendo hablado y de muchas maneras. Ahora tenemos a Cristo hablando a nuestros corazones, hermanos y visitas. En el capítulo 12, versículo 14, ahí de Hebreos, dice lo que acabamos de leer. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Básicamente el autor lo que quiere manifestar en estos dos versículos es que el creyente debe buscar activamente la armonía con los demás y vivir una vida consagrada a Dios. La santidad es un requisito indispensable para la comunión y el encuentro final con Dios. Vivir en santidad tiene el fin de vivir en paz con todos los hombres. ¿Sí? Eso es lo que quiere marcar también estos versículos. Vivir en santidad tiene el fin de vivir en paz con todos los hombres. ¿Estás viviendo en santidad? Entonces estás en paz con todos los hombres. Así como continúa diciendo en el versículo 15, la raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol. La amargura brota en el corazón. Una raíz de amargura se apodera cuando se permite que los desacuerdos crezcan hasta volverse resentimiento o cuando se alimenta de rencores por heridas pasadas. La amargura trae consigo celos, discordias e inmoralidades y muchas veces muerte. Esto es parte de lo que le pasó a Caín y Abel. En él se generó esto, lo que dice en el versículo 15, en Caín, raíz de amargura. Del versículo 16 al 17, de ahí de Hebreos 12, nos habla de la vida de Esaú que sirve como advertencia a todo aquel que renuncia a las bendiciones espirituales por darle lugar a la carne con placeres temporales. Una vez que se toma tal decisión y se actúa de acuerdo con ella, las bendiciones que pudieron haberse recibido se pierden. Las bendiciones que vienen de Dios, ¿no? Esaú deseaba las bendiciones de Dios, pero no quería a Dios. Y los últimos versículos que leímos, del versículo 18 al 24, nos hablan del nuevo pacto, poniendo en contraste el temor del monte Sinaí, o sea, la antigua ley, y el monte Sión, la Jerusalén celestial, que todo creyente espera, teniendo la sangre del nuevo pacto en Jesús. El autor de los Hebreos presenta una dramática comparación entre el judaísmo, descrito como el monte Sinaí, y el cristianismo, representado por el monte Sión, la Jerusalén celestial. El antiguo pacto de la ley trajo miedo y separación, pero el nuevo pacto trae abundantes bendiciones a través de Jesús. Esa es la diferencia que hace Cristo. Acerca al creyente a la presencia de Dios. Este es el nuevo pacto. El versículo 12-24, que es parte del título del sermón, lo veremos más adelante, ¿sí? Pero antes de ir a ese versículo, me gustaría poder ir a conocer acerca y transmitirles acerca de la vida de Abel. Por eso, el primer punto del sermón es que la sangre de Abel fue temporal. Génesis capítulo 4. Entonces, si conectamos nuestro título con el primer punto, podemos decir que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel fue temporal. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Veamos, hermanos, de cómo Génesis nos manifiesta acerca de la vida de estos dos hermanos. Caín es el hermano mayor de Abel
el hecho de que Caín fue el primero que fue procreado por Adán y Eva, esto es lo que le lleva a decir a Eva, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Probablemente es el primer hijo que tuvo Eva, entonces esto le lleva a decir que favor de Dios he recibido, que gracias al Señor me ha otorgado un hijo, un varón. Y esta frase nos demuestra, hermanos, que los hijos son una bendición. Los hijos son un regalo de Dios para la familia, para el matrimonio. Estos primeros padres tuvieron a sus primeros 2 hijos. El relato nos indica de cómo fue uno tras otro su nacimiento, ¿sí? Pero algo que no nos indica, hermanos, que no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿sí? Entre que ellos crecieron, no nos cuenta de su crecimiento, no nos cuenta qué edad tenían cuando se presentaron ante el Señor, pero sí nos dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En el versículo 3 al 5 nos va a hablar acerca de los 2 adoradores que traen sus ofrendas ante el Señor. Lean conmigo Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Algo que podemos ver, hermanos, que antes de este versículo no nos dice el Génesis de cómo fue ese momento de presentar ofrenda al Señor, si fue antes o fue la primera ofrenda que presentan estos 2 hermanos ante el Señor. No nos relata versículos o capítulos antes de cómo fue la primera ofrenda que presentaron al Señor, sino que nos dice que estos posiblemente no sea la primera vez o quizás sea la primera vez que se presentan ante el Señor con estas ofrendas. Quizás ellos hayan recibido alguna revelación del Señor. El texto no nos dice tampoco cómo surgió el tema de las ofrendas, cómo el Señor les pidió estas ofrendas o cómo nació el hecho de ofrendar al Señor. No lo dice. Lo que sí nos dice que Caín y Abel presentaron cada uno sus ofrendas y cada uno trajo según en el área en que trabajaba, ya sea uno en el campo, ya sea el otro con las ovejas. También dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y la de Caín y su ofrenda no miró con agrado. Ambos hermanos sabían cuál ofrenda agradó al Señor. Ellos sí sabían. Ellos se sabían. Tampoco nos indica el relato de cómo se les dio a conocer el Señor, de esta ofrenda me agradó y esta no. No los dice, pero dice que una de las ofrendas agradó al Señor. Recuerden esto, hermanos, y anótenselo. No es un sacrificio la que presentan Caín y Abel, sino es una ofrenda. De hecho, el término hebreo que se utiliza tiene el propósito de llevar algo para buscar agradar a alguien. El hecho de ofrendar es llevar algo, este es el término que quiere usar el autor de Génesis, es agradar con algo que se le lleva a una persona, como un regalo. Este término se usaba para cuando se llevaba algún regalo a un rey y se buscaba mostrar respeto. Por eso no es sacrificio, sino ofrenda. Básicamente estos regalos o estas ofrendas que ellos llevaron mostraban el respeto
o la falta de respeto que ellos tenían hacia Dios. De esta manera demostraban el respeto o la falta de respeto que ellos tenían hacia Dios. Lo mismo se hacía con los reyes. Hay ejemplos en la Biblia. Abel escogió, dice la palabra, a los primogénitos de sus ovejas, algo que no nos dice de Caín, que Caín haya escogido alguno de sus frutos de su tierra, de la tierra donde él trabajaba, o lo mejor que podía haberlo llevado. De Caín no nos dice nada. Es como Caín no le dio importancia a lo que iba a llevar, simplemente él dijo, hay que llevar ofrenda, llevo esto. Pero Abel tuvo otro corazón, buscó lo mejor de sus primogénitos, de sus ovejas, y lo llevó ante el Señor, presentó estas ofrendas. Hermanos y hermanas, acá abro un paréntesis para poder examinar nuestro corazón. Cualquiera de nosotros le puede pasar esta situación. Alguno puede venir a este lugar a congregarse con una actitud incorrecta. Pero recuerden que el Señor dijo en el Nuevo Testamento, si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, ve y resuelve ese problema y entonces ve y trae tu ofrenda. Hermanos, hermanas, debemos examinar nuestros corazones y nuestras actitudes. Muchas veces nosotros le ofrecemos al Señor un servicio a medias, un servicio desinteresado. Y esto es lo que ve el Señor. Es por eso que Cristo dijo en el Nuevo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón, hermano o hermana? ¿Realmente estás considerando del cuidado que tienes al ofrecer al Señor tu servicio? ¿Sí? ¿Estás adorando de la manera correcta al Señor con un corazón sincero? ¿Tu vida día tras día es como una ofrenda al Señor? ¿Agradable a su presencia? Cierro paréntesis. Hermanos, debemos examinar. Estos dos fueron a ofrendar al Señor. Fueron a dar a conocer de lo que tenían, sus regalos. Pero el Señor vio el corazón de cada uno de ellos. Miren lo que dice versículo 4, Génesis 4:4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Si leemos atentamente, hermanos, ese versículo, dice que el Señor vio a la persona y luego a su ofrenda. O sea que el Señor ve las dos cosas, hermano. Dice, pero miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto es lo que ve el Señor. Y miren versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. También de lo mismo que a Abel, ahora va a mirar el corazón de Caín, viendo a él y viendo su ofrenda. Son dos cosas que ve el Señor. En el texto a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, dice esto: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, es sinónimo de ofrenda, que Caín, dice el autor, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Habla de esta fe que tuvo Abel al presentar estas ofrendas, estos regalos ante Dios. Dio testimonio de que él era justo. Abel alcanza el testimonio
ante los ojos de Dios como un hombre justo. Había una diferencia entre el carácter de Caín. Inclusive cuando Cristo habla y menciona a Abel en Mateo capítulo 23, Jesús dice que la sangre del justo Abel aún habla. O sea que el carácter de Abel era distinto a la de su hermano. Veamos la reacción de Caín al hecho de que su ofrenda no fue aceptada por Dios. Versículo de Génesis 4:6. Lean conmigo. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Literalmente lo que está queriendo decir el Señor es que Caín se ardió en ira. O sea que su ofrenda no fue recibida y en él se cargó, y en él se generó el enojo tal cual que se enojó con Dios y con su hermano. Versículo 7 dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios en este versículo está mostrando que hay una oportunidad todavía para arrepentirse de la actitud que tiene Caín para con su hermano. Caín no había matado aún a su hermano, pero Caín estaba muy enojado, no solo con su hermano, sino con Dios. O sea que Caín si hubiese escuchado a la voz de Dios, básicamente el asesinato de Abel no se hubiese ocasionado. Pero él no escuchó al llamado de Dios, a la advertencia de Dios, a la alarma que presentó Dios. Él le está dando una advertencia. Y hermano y hermana, nuevamente abro acá un paréntesis. ¿Eres una persona que lidia con el enojo o con la ira? ¿Ese enojo te lleva a decir y hacer cosas que al poco tiempo lo lamentas? ¿O no? ¿Están tus pasiones bajo el control del Espíritu Santo? Ya sea el enojo, la ira, el maltrato, la gritería. ¿Puedo seguir? Hermanos, recuerden la bienaventuranza de los mansos. Recuerden esa tercera aventuranza. El manso es aquel que controla todas sus emociones. Bienaventurados los mansos, dice en Mateo 5:4, porque esa persona domina sus emociones, sus actitudes, su carácter. Muchas veces te excusas al ver tus actitudes y eso es lo que le pasó a Caín. Y esa advertencia que el Señor dio a Caín es una advertencia que nos da a nosotros. Dios quiere que meditemos en esto. ¿Recuerdan Hebreos 12:15 que acabamos de leer? La raíz de amargura trae muchos conflictos. Examinemos nuestro corazón, hermanos, hermanas. Cierro paréntesis. Leamos nuevamente versículo 4:7. En la versión del lenguaje actual dice esto: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Miren cómo presenta el pecado el Señor. En este versículo es la primera vez que se nombra el pecado en toda la Biblia. Es la primera vez que se nombra. Y el Señor le presenta a Caín el pecado como una fiera acechando para querer destruirle. Esto es una advertencia
que trae Dios para el cuidado de lo que pensaba hacer Caín. Es una advertencia. El Señor le está pidiendo que cambie su actitud. Pero ¿qué pasa en el versículo 8? Lean conmigo, por favor. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín se enojó y se dejó dominar por la ira de su corazón y culminó en el hecho de matar a su hermano. Y esto es básicamente lo que dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, con el mandamiento: no matarás. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Básicamente, lo que hizo Caín ya manifestó dentro de su corazón. Lo que le estaba pasando en su corazón, la ira, el enojo, el rencor, la raíz de amargura, fue transmitido a través del acto físico. ¿De qué manera? Matando a su hermano. Y así comienza, ¿sí?, el desprecio hacia los demás. Así comienza la raíz de amargura, hermanos, en nuestro corazón. Por eso los atentados, las cosas que pasan en la sociedad, cada persona que ustedes ven pelear y demás situaciones, conflictos y demás, fue generado en su corazón. No actúan por instinto, sino que algo que generó en su corazón lo lleva a actuar. Y esto es lo que pasó en la vida de Caín. Caín se dejó gobernar con esa ira y actuó contra la vida de su hermano físicamente. Un comentarista dice esto con respecto a la muerte de Caín, a la muerte de Abel a través de su hermano. En el Antiguo Testamento, los crímenes violentos cometidos en el campo son considerados premeditados, ya que ocurren donde no habría testigos que respondieran a los gritos de auxilio. Caín estaba consciente de lo que estaba haciendo, hermanos. Por eso no lo mató ahí donde estaban, sino le dijo: vayamos al campo, vayamos donde estemos solos. Pero esta muerte se dio a conocer después. Todos lo supieron. Esta muerte dio el inicio a la guerra entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. La guerra espiritual se inició también desde este día. El Señor marca en Mateo capítulo 23, versículo 34, de cómo Él, después de denunciar la hipocresía de los escribas y fariseos, hace referencia a la persecución hacia los justos, hacia los que buscan el bien. Y el Señor dice en Mateo 23, 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Básicamente, Jesús está hablando acerca del principio y el final del libro hebreo, el Tanaj. Básicamente, desde el comienzo, ¿sí?, el primer mártir y hasta el último mártir del Antiguo Testamento. El Tanaj tiene la división de Génesis hasta Crónicas, y este relato de la muerte de Zacarías por mandato del rey Joás, el cual manda apedrearlo hasta matarlo, fue relatado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, donde a Zacarías se lo mata en el templo. Y esto es lo que Jesús quiere dar a conocer. O sea que la muerte del primer mártir hasta el último mártir fue a causa de la injusticia, a causa del pecado, a causa de la raíz de amargura.
¿Mm? Leamos nuevamente, continuando la lectura, Génesis 4:9, y dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios confronta a Caín tras haber asesinado a su hermano, preguntándole, ¿dónde está tu hermano? Caín responde con arrogancia y mentira, diciendo, no lo sé, no lo sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? La evidencia de su falta de arrepentimiento y su intento de evadir la responsabilidad de la muerte de su hermano. Y nuevamente, por tercera vez, para que se arrepienta de lo que había hecho Caín, le dice, ¿qué has hecho? El Señor. Dios sabía lo que había sucedido, pero demandó respuesta. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecan? Ellos dieron respuesta al Señor, pero éste se niega a dar respuesta al Señor. Dios actúa en este momento como un Dios juzgando y interrogando a Caín. Es el juez de toda la tierra, el quien otorgó la vida a Abel, y él demanda, ¿sí?, por esa vida. El creador de la vida, solo Dios puede quitarlo. Él escucha el clamor de la sangre de Abel porque Dios conoce al justo Abel y su sangre estaba demandando justicia porque esa sangre era inocente. ¿Mm? Entonces, ¿qué has hecho? Dice el Señor. Hasta ahí podemos ver la vida de Abel y de cómo fue su muerte. Vayamos al punto número 2. La sangre de Jesús es para siempre. El punto número 2, si conectamos con el título, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús es para siempre. Leamos y vayamos a Hebreos capítulo 12, 24, lo que empezamos con nuestra lectura. Y dice ahí, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hablemos ahora acerca de la sangre de Jesús, el mediador del nuevo pacto. En el monte Sinaí, Moisés sirvió como mediador entre Dios y los hombres. Este era el pacto que Dios hizo con su pueblo, pero el monte Sinaí presentaba solo ese pacto temporalmente. ¿Por qué? Porque Moisés murió y el primer pacto posteriormente llegó a su fin, a su tiempo. Dios lo reemplazó con un nuevo pacto. ¿Recuerdan, hermanos, Jeremías capítulo 31, inclusive Hebreos capítulo 8? ¿Qué dice el Señor? He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y más abajo dice, y pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán por mí pueblo. Y ellos serán a mí por pueblo. Por eso Jesús llegó a ser el mediador del nuevo pacto. Esto ocurrió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. En el momento que el Señor está dando la cena a sus discípulos en su última cena, ¿qué dijo el Señor? Tomen mi sangre, que es el nuevo pacto, por la cual muchos será derramada para remisión de pecados. Esto es mi sangre, dijo el Señor, el nuevo pacto. Como Cristo, como mediador del nuevo pacto,
Él llama a los creyentes a vivir una vida de obediencia y gratitud. La palabra sangre rociada, ahí en ese versículo, nos remonta a cuando Moisés confirmó formalmente el primer y el antiguo pacto en el Sinaí. Roció la sangre en el altar para firmar ese pacto, porque la firma era con sangre, y sobre el libro del pacto, sobre el pueblo inclusive roció la sangre, inclusive sobre el tabernáculo. ¿Y ahora qué pasa con Cristo? Cristo, a través de su muerte, Él roció con su sangre a todo creyente para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? ¿Qué dice? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cristo, al igual que Moisés, que roció al pueblo, al tabernáculo, al libro que estaba del pacto en ese momento, ahora Cristo con su muerte rocía a toda criatura. Rocea a toda criatura. Con su sangre somos limpiados de nuestros pecados. Jesús inauguró el nuevo pacto derramando su sangre una vez y para siempre. La sangre de Jesucristo es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La fe de Abel todavía habla, ¿sí?, respecto a ese versículo. La fe de Abel habla en su obediencia y fe. A pesar de su muerte, la ofrenda de la vida de Abel fueron temporal, mientras la ofrenda de la sangre de Cristo es suficiente por sí sola para limpiar los pecados de todo su pueblo, de todo aquel que va a creer en él. Solo su sangre del nuevo pacto limpia todos nuestros pecados. Y no un momento o no un instante, sino para siempre. Esa es la diferencia. Y aún habla. ¿Por qué habla esa sangre? Porque nosotros testificamos de Él, testificamos de la sangre de Cristo cada vez que anunciamos el Evangelio, cada vez que nos recordamos el Evangelio uno a uno, día tras día. Y aún habla por eso. Es mejor porque nosotros hablamos de Cristo y el Cristo que murió pero después resucitó aún sigue con vida. Y un día vendrá ante esta tierra y vendrá a buscar a sus hijos. Me gustaría hablarles un poco acerca del sufrimiento de Cristo. Antes, recuerden, el Señor ya sabía lo que iba a acontecer en su arrestación, cuando iba a ser arrestado y cuando iba a morir. Pero, hermanos, recuerden qué pasó en Getsemaní. ¿Por qué quiero traerles esto en mente? Para que recordemos los padecimientos de Cristo, de su sangre, de su muerte. ¿Recuerdan el Getsemaní, hermanos, hermanas? Antes de que los soldados llegaran, antes de los azotes y los clavos, Jesús ya estaba sufriendo. En la quietud del huerto, bajo la luz de la luna, su angustia fue tan intensa que su cuerpo manifestó y comenzó a sudar gotas de sangre. Lucas capítulo 22. Mientras los discípulos dormían, el Salvador enfrentaba solo el peso de los pecados del mundo. Y él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y confesó de esta manera. ¿Recuerdan, hermano, los azotes? La flagelación romana era una tortura diseñada para debilitar al condenado hasta al borde de la muerte. El flagrum es un látigo con tiras de cuero que terminaban con trozos de hueso y metal destrozado que destrozaba la piel, perdón. Eso era el flagrum, ¿sí? Los músculos, con cada golpe que se daba, eran despedazados. La carne, los músculos, y eso es lo que
están haciendo con Jesús después de haber sido arrestado. Básicamente, un campo de sangre alrededor de él. Los expertos estiman que recibió al menos 39 azotes, aunque probablemente muchos más. Hermanos, ¿recuerdan la corona de espinas? Los soldados tejieron un círculo con espinas afiladas y lo clavaron en la cabeza de Jesús. Las puntas penetraron profundamente en el cuero cabelludo, una de las zonas más sensibles, y la sangre corría sobre su rostro mientras se burlaban: «Salve el Rey de los judíos». Hermanos, hermanas, ¿recuerda el camino al Calvario? Jesús, debilitado por el brutal castigo, intentaba cargar la cruz por las calles de Jerusalén, pero su cuerpo, derramando sangre, no podía más. Entonces los soldados romanos obligaron a Simón de Cirene a que le ayude. Aunque Simón de Cirene fue obligado a cargar la cruz físicamente, nadie más que Jesús podía cargar el peso del pecado de la humanidad. Este acto de sufrimiento y al compartir con Simón de Cirene nos recuerda que nuestro camino no es fácil. No estamos solos. Así como Simón de Cirene ayudó a Jesús en ese momento más débil, Cristo camina con nosotros en nuestras propias luchas y nos sostiene cuando nuestras fuerzas flaquean, hermanos. Simón de Cirene ayudó a Jesús y ahora podemos ver en nuestras vidas la ayuda de Jesús para con nosotros cuando no tenemos más fuerzas. Y por último, hermanos, ¿recuerdan la cruz? ¿Recuerdan la muerte de Jesús? Jesús, estando en la cruz, dijo: «Consumado es». Y fue la última frase de Jesús. Esto significa que la misión de salvación y el pago de la deuda por el pecado de la humanidad fue cumplida. Que las profecías del Antiguo Testamento se completaron totalmente. En griego, tetelestai implica una victoria total, la deuda pagada y el fin de la condena. Ya no más condenación a los que están en Cristo Jesús. Algunas comparaciones, hermanos, entre Abel y Cristo antes de ir a las aplicaciones. Abel era pastor, lo leímos, pero Cristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Número 2, Abel fue odiado por su hermano. Cristo fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos. Número 3, Abel fue muerto por envidia. Cristo fue entregado a la muerte por envidia. Número 4, Abel ofreció una ofrenda o un regalo sin defecto de lo mejor que tenía, pero Cristo fue él mismo la ofrenda perfecta ante Dios. Número 5, Abel ofreció una ofrenda personal para sí mismo, pero Cristo fue una ofrenda sacrificial en sustitución a tu vida. Él fue tu sustituto. Él te reemplazó. Número 6, Abel ofreció una ofrenda temporal que fue aceptada por Dios. Cristo fue una ofrenda suficiente y eterna, aceptada por Dios para siempre. Número 7, la sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Cristo trajo perdón y salvación para todos aquellos que se arrepienten y confían en Él. Y por último, la sangre de Abel fue derramada sin consentimiento, pero la sangre de Cristo fue derramada por su propia voluntad. Él murió por nuestros pecados, porque alguien debía pagar el precio.
Hermanos, podemos ver que Abel fue un tipo de Cristo del Antiguo Testamento, pero Dios trajo a esta tierra al buen pastor de nuestras almas, al justo y bueno. Solo Cristo derrama de su sangre, ¿sí?, para el perdón de nuestros pecados. Y con esa sangre nos dio salvación. Por eso te invito, hermano, hermana, que sigas confiando en el Señor. Por eso la carta a los Hebreos, para no desviar nuestra mirada y seguir creyendo en aquel que es superior a todos. Sigue confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas aplicaciones para finalizar. ¿Recuerdan, hermanos, a Abel, que vino a esta tierra por un tiempo? ¿Sí? Pero Jesús vino a esta tierra no por un tiempo, sino que vino, mostró la vida en obediencia que agrada al Padre, murió y resucitó, y Él vive para siempre. Por eso es necesario que sigas depositando tu confianza en el único medio de salvación, en tu buen pastor. Sigue conociendo a Dios, crece en esa comunión con Él día tras día y anda en la verdad. Conoce también a tus hermanos, conoce y busca relacionarte con tus hermanos, porque tenemos un intermediario entre Cristo y Dios que nos limpia de nuestros pecados. Por eso es necesario conocer a Dios, relacionarnos con Dios, pero también conocer a tus hermanos, conocer a los hermanos de la iglesia. Por eso dice en Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice esto: si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, debemos crecer en esa comunión con Dios, buscando agradarle a Él, pero también debemos conocernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si peca un hermano contra mí, yo puedo decirle esto: la sangre de Cristo te limpia de tus pecados y te perdono. Y puedo ir con esta actitud también a pedir perdón cuando me equivoco, cuando peco contra mi hermano. Hermanos, Dios nos manda a amarnos los unos con los otros. Deja el enojo, deja la envidia, deja la raíz de amargura. Porque en esa misma carta, en el capítulo 3, miren lo que dice el apóstol Juan. La primera carta de Juan, capítulo 3, 11, dice esto: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por qué causa le mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por eso es necesario, hermanos, que podamos meditar en estos aspectos. Debemos descansar en el Señor y poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo: amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Segunda aplicación, hermanos, leímos que Abel fue odiado y muerto por envidia de su hermano, y Cristo también fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos. Los de su pueblo tramaron su muerte. Querido hermano, querida hermana, posiblemente al compartir el Evangelio recibas rechazo. Al compartir un folleto recibas rechazo. Al compartir parte de tu vida cristiana en obediencia al Señor, también recibas rechazo.
Acuérdate, hermanos, que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Si rechazan a Cristo, rechazan a Dios, al que le envió, dijo Jesús. Sigue descansando en Él y sigue siendo obediente a la palabra del Señor. Vas a recibir rechazo porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Descansa en el Señor. Número 3, hermanos, sigue marcando la diferencia donde te encuentres, ya sea dentro de tu familia, en tu trabajo. La maldad desde los días de Abel ha ido en aumento, así como dijo Jesús, y irá en aumento, hermanos. Pero esta es la diferencia. Hermano, hermana, vos eres la luz y la sal de este mundo. ¿Cómo estás reflejando eso en tu entorno, en tu alrededor? ¿Recuerdan la historia del principio del monje cristiano Almaquio o Telemaco? Su fe lo impulsó a actuar contra la injusticia. Si este monje estuviera delante de Caín y Abel, él impediría que mate Caín a Abel. Él impediría, ¿sí? Él se metería, no tendría problema de morir por Abel, ¿sí? Podríamos preguntarnos, hermanos, entonces, de cómo hoy en día está la situación en nuestra sociedad. Hay espectáculos como estos, o quizás más sutiles, hablando de los gladiadores, de la lucha de gladiadores o juegos que en ese tiempo se hacía. Hay espectáculos que como esos en la antigüedad que quizás hoy en día puedes ver a través de la pantalla, ciertos reality show o contenidos humillantes en las redes sociales. Lo que está pasando hoy en día, hermanos, en las escuelas, lo que está pasando con los alumnos en nuestra nación, es preocupante, hermanos. Acuérdense, ya comenzó en Abel el mal. Entonces la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es ¿qué papel estamos jugando nosotros como creyentes? ¿Somos espectadores? La historia nos demuestra que los discípulos y la historia de la iglesia en Cristo ha hecho un impacto en el mundo, aún en áreas que no han sido aún cristianizadas. Hermano, hermana, tú tienes la oportunidad de mostrar tu fe, tu fe en la cual has puesto tu confianza. Y una demostración de tu fe lo dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que en cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ejemplo nos ha dejado Cristo, hermanos, para que sigamos sus pisadas, ¿sí? Y con esto en mente, hermanos, quiero hablarles a aquellos que aún no han creído en Cristo. En los pasajes de Juan capítulo 19, cuando habla acerca de la muerte de Cristo, en el versículo 37 dice esto. La Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ahora, amigo, amiga, niño, joven, te pido encarecidamente que mires al que traspasaron y te arrepientas de tus pecados. La muerte de Jesús fue por tu vida. Ya relaté cómo fue esa muerte cruel que padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, amigo, joven, adulto, al que traspasaron. Míralo a Él. Necesitas de la sangre de Jesús para ser perdonado.
Necesitas de la sangre de Jesús para nacer de nuevo. Necesitas de la sangre de Jesús para ser limpiado. Necesitas de la vida de Jesús para que agrades a Dios. No sigas rechazando a aquel que murió y derramó su sangre para darte la paz a tu corazón, cosa que el mundo no puede hacerlo, amigo, porque todo lo que ofrece el mundo es pasajero, pero la sangre de Jesús te da acceso a la presencia de Dios y vas a tener paz y descanso para tu alma. Solo Cristo, junto a su sangre, puede cambiar tu vida, porque Él te limpia con su sangre tus pecados. Y para finalizar, hermanos, acompáñame, por favor, a la primera carta de Pedro, que resume todo lo que hemos aprendido esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice esto: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo comenzamos? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.